Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obras y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no lo hallaron, como no hallaron su cuerpo, vinieron y diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos juntos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tome su asiento, hermano, por favor. Estamos poniendo nuestra atención en este día en el evento que le coronó al Señor Jesucristo como rey, que es rey de la vida, rey de la esperanza, rey del propósito. Hoy estamos celebrando su y nuestra victoria. Estamos como haciendo memoria de el evento número uno de nuestra vida cristiana, la victoria que tenemos en Cristo. Cuando Jesús resucitó, nosotros sabemos que hizo varias apariciones, pero de las apariciones que Jesús hizo después de su resurrección, yo pienso, y es mi opinión, es debatible, por supuesto, siendo mi opinión, ninguna de ellas es de mayor importancia que esta aparición que hizo a estos dos discípulos que iban en camino a Emaús. Es cierto que Jesús resucitó, y a la persona que eligió para revelarse, la primera persona que eligió para revelarse a él como Jesucristo, el que venció la muerte, como el Señor que resucitó, fue a una mujer llamada María. Esto es interesante, hermano, muy interesante, viviendo en una sociedad, hermano, que ¿cómo se puede decir? La principalidad la tenían los varones. Era una sociedad no machista, era una sociedad paternalista, una sociedad que todo el énfasis lo tenían los varones. Pero el Señor eligió a una mujer, el Señor eligió a María para darle la noticia de noticias, la noticia no del mundo, del universo, de la historia, de la eternidad. El Señor eligió a esta dama, esta mujer, y se reveló a ella para que llevara las noticias de que había resucitado. Esto, hermano, es de notarse. O sea, nada en las cosas de Dios es casualidad. Todo cumple un propósito. Amén. Amadas hermanas, Dios piensa en ustedes. Dios piensa en las mujeres. Sí. Dios piensa en todos nosotros, todos somos importantes para Dios. El Señor no se basa en lo que la tradición, el Señor no se basa en lo que las costumbres, el Señor no se basa en lo que las modas, en lo que si la mujer liberada, si la mujer no liberada, si igualdad, todo eso déjelo aparte.
Para Dios soy importante. Dígalo así. Para Dios, dígalo así. Para Dios soy importante. Gloria a Dios. Principal. Amén. Hay un propósito para esto. Él elige a esta mujer. Y después se empieza a revelar a diferentes discípulos, a Pedro, a Juan, a estos discípulos. Después se revela a Tomás y posteriormente sigue haciendo apariciones a Juan, a Pedro, a Santiago en el mar de Galilea. Sí, pero esta en especial, todas son de gran relevancia. ¿Por qué? Porque son confirmaciones. Porque el Señor no solamente les dijo, así se hace, hagamos esto, vivamos así, pensemos así, seamos esto, sino que Él mismo lo hizo. Él mismo fue. Y una vez que enseñó todo, Él enseñó que lo que había dicho es verdad. Aleluya. Todo esto es importante. Cada una de sus apariciones es importante. Sí. Pero esta aparición, hermano, yo pienso que es de mayor importancia. Y le digo por qué, hermano. Se revela a gente común, a gente del montón, a gente sin nombre, si usted quiere. ¿Quién eran estas dos personas, hermano? Bueno, la palabra de Dios nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, pero es todo lo que sabemos de esa persona. El otro ni siquiera mencionan el nombre. Sabemos, hermano, que estas dos personas eran discípulos, lo dice el versículo 18. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, uno de ellos, ¿uno de qué? Uno de estos dos. Pero si leemos antes, hermano, al principio, está en los versículos anteriores, está hablando de discípulos. Le doy un ejemplo, versículo 11. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos y solo se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos, ¿quiénes? ¿Dos de qué? Dos de los discípulos. Amén. O sea, por implicación estamos hablando de estas dos personas que eran discípulos de Jesús. ¿Ok? Estas dos personas eran discípulos, lo dice el versículo 13. No eran de los 11. De los 11 ya les faltaba uno, el que traicionó, que después posteriormente fue y se ahorcó, Judas. Pero conocían a los 11, estaban con los 11. O sea, no eran del círculo íntimo del Señor, pero eran discípulos. Amén. Es todo lo que sabemos de ellos. Antes de la cruz no oímos ese nombre. No supimos de ellos. Después de la cruz o de estos eventos, este camino de Emaús, tampoco oímos nada de ellos. ¿Sí? Y esto, amados hermanos, es lo grande de este pasaje. Que el Señor mira a cada uno de nosotros como gente importante. Aleluya. Note, hermano, de lo que estamos hablando. El Señor acaba de resucitar. Se aparece a María y después se aparece a dos personas sin nombre, sin historia. ¿Estamos juntos? Tómelo por fe, hermano, porque voy a alguna parte con esto, ¿ok? Jesús quiso mostrarse a estas personas. Esto, amados hermanos, es característica de Jesús. ¿Usted se acuerda de una mujer en Samaria junto al pozo de Jacob? ¿Dice el nombre de ella? No la menciona por nombre. De hecho, menciona un pasado oscuro de esta mujer, ¿cierto? Un pasado dudoso, si usted quiere, no era una mujer de gran renombre o prestigio. De hecho, tenía una historia mala. Y el Señor elige a esta mujer. El Señor desvía su camino. El Señor, si ustedes leen en el pasaje de Juan, donde habla de esta mujer, le dice, le era necesario pasar por Samaria. Y no lo evitó. Él pasó por ese lugar porque había una cita divina.
El Señor tenía que encontrarse con esa mujer y el Señor tenía que hablarle y el Señor le iba a hablar y el Señor le habló y después esa mujer se volvió la mensajera para los samaritanos. Qué tremendo es esto, hermano. Pero lo que quiero resaltar en este día es que el Señor muchas veces escoge personas sin nombre, personas sin prestigio, personas comunes. ¿Cómo dice usted, pastor? Personas así como usted y como yo. Y nos toma muy en cuenta. ¿Alguien le da la gloria a Dios por eso, hermano? ¿Alguien le agradece a Dios por eso? Yo soy importante para Dios. El Señor me toma en cuenta. Usted es importante para Dios. ¿Sabe, hermano, que a veces se nos hace difícil creer esto? Y le digo por qué se nos hace difícil creer esto. Porque en la sociedad donde vivimos, hermano, se nos trata como números. Se nos trata como, yo no sé, hermano, personas. Se nos trata como tal vez oportunidad de que alguien haga algún peso o dos, que venda algo, que formemos parte de un grupo. El Señor no nos ve como grupos, el Señor nos ve como personas. Somos importantes para Dios. Ahora, Jesús resucitó, pero ese carácter que Él tenía de mirar a esas personas, como individuos, a ti, padre de familia, como padre de familia, como esposo, con tus necesidades, con tus luchas, el Señor te ve. ¿Dónde estás? Tal vez en estos días, hermano, que nuestra grupo étnico ha pasado por tribulaciones y este país está súper dividido y alguien te ve por así por arriba del hombro y otras personas se han dado cuenta que estamos aquí y agradecen que estemos aquí. Estamos juntos en esto. Está dividido, hermano, pero el Señor nos mira importantes. Esto es grande, hermano. Esto es digno de notarse. Ese era el carácter de Jesús, aún después de su resurrección. Él que da oportunidades a las personas que pasan desapercibidas para esta vida. Vamos a ver la condición de estas personas y vamos a tratar de aprender algo. Amén. Vamos a tratar de sacar algunos puntos que nos podamos llevar a casa. ¿Cuál era la condición de estas personas? Ya dijimos que eran personas, no eran de los 11, no eran de los distinguidos, no eran de los que se notaban por su labor o trabajo. Y sin embargo eran discípulos. Y sin embargo seguían a Jesús. Pero ¿qué era su condición espiritual? ¿Qué era cómo estaba su corazón? Primero que nada vamos a ver, hermano, que estas personas, número uno, habían perdido esperanza. Estos hombres que caminaban y que iban dialogando, si quiere usted, iban desahogando su corazón. Si quiere usted, iban recordando sus buenos tiempos con el Señor. Yo no sé, pero ¿qué era su condición? Bueno, una cosa que nosotros podemos notar, estas personas habían perdido esperanza. ¿Habrá uno por aquí que ha perdido esperanza? ¿Alguno por aquí que esté luchando con la visión que Dios le dio? O tal vez, hermano, el Señor nos trajo desde lejos y nos ha puesto y nos ha mostrado un horizonte y nos ha puesto en el corazón: quiero que camines por este camino y quiero que conquistes a la hora que vas caminando, porque te traje para que hagas la diferencia, te traje para que le hables a una persona, te traje porque tengo una persona pendiente, tengo una persona en mi corazón y te doy la comisión a ti para que vayas y le hables y le digas y hagas la diferencia.
Pero las cosas han tomado un tono difícil. Las cosas han tomado un tono horroroso, nos da miedo. Y ahora muchas veces ese horizonte que veíamos claro, que en determinado momento entendíamos que era la voluntad del Señor, ahora nos pesa seguir caminando ese camino. ¿Habrá alguien así aquí? ¿Habrá alguien que esté luchando con su fe? ¿Habrá alguien que su esperanza esté siendo puesta a prueba? Amado hermano, si usted ama al Señor, van a venir días de esos. Van a venir días difíciles. Van a venir días en que su fe va a ser probada. ¿Y por qué, pastor? Porque es necesario. Porque su fe no puede crecer si no es probada. Y el justo por la fe vivirá. Es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario que nuestros caminos sean enmendados por el Señor. Es necesario que pasemos por el horno, por el desierto. Por tiempo, estas personas que iban caminando, estos dos discípulos, tuvieron una esperanza hasta el cielo. Amén. Usted ha sentido, hermano, esa inspiración, hermano. Usted ha sentido esa paz, hermano, esa armonía, hermano, de que siente la cercanía de Dios, hermano. Qué glorioso es ese momento, ¿no es cierto, hermano? Hasta lloramos de repente, ¿no es cierto? Hasta los que somos machotes, bigotones de allá de Jalisco, hermano, también sentimos la presencia de Dios, hermano, y empezamos a rodar nuestra lágrima, ¿no es cierto? Bueno, tal vez no sea de Jalisco, ¿eh? A lo mejor hay uno nomás aquí, ¿eh? De Jalisco. Pero qué bonito se siente sentir a Dios. Qué bonito se siente, hasta levantamos el pecho y nos sentimos completos, ¿no es cierto, hermano? Respiramos más tranquilos, hermano. Estos hombres habían experimentado eso, hermano. Estos hombres habían experimentado no la cercanía, la presencia de Dios. Su fe, hermano, su esperanza brillaba como el sol. ¿De dónde sacaste esa, pastor? Pero nosotros esperábamos, versículo 21, que Él era el que había de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos. Nuestra esperanza estaba allá cerca del sol. Teníamos toda nuestra esperanza en este Jesús Nazareno. Teníamos toda nuestra confianza, habíamos apostado nuestra vida a Jesús Nazareno. Nosotros esperábamos. Su esperanza estaba alta. Sí. Aunque unas mujeres les habían dado nuevas de que habían ido a la tumba y de que no lo habían encontrado, ¿cierto? Así leímos en el versículo 22. Y llegaron con noticias de que habían visto una revelación, que habían visto ángeles, ¿cierto? Que Jesús vivía. Pero una cosa es oírlo, otra cosa es verlo. Sí. Y estas personas estaban en medio de esa encrucijada. Y ahora, según la misma boca de ellos, versículo 21 nuevamente, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, se lo voy a interpretar. Ahora, por tercer día, Jesús sigue muerto. Eso es lo que están diciendo ellos. Yo creo que esto es maravilloso, hermano, y paradójico, si usted quiere. Pero esta es la condición. Queremos ver la condición de su corazón, amén. Queremos entender dónde estaban. Es tercer día, se están anocheciendo, la oscuridad está llegando, y con la oscuridad se está desvaneciendo, la poca o la esperanza que nos quedaba se está acabando de ir. Nuestra esperanza estaba en este varón, pero ahora con la oscuridad también se está
yendo lo último de esperanza que teníamos. ¿Dónde estaba aquel en que habían puesto su confianza? ¿Dónde estaba aquel por quien lo habían dejado todo? ¿Dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Señor, si en algún punto de mi vida te necesito, es ahora. ¿Dónde estás? ¿Alguien ha sentido así, amados? Y los que somos frágiles, sí, pastor, todos los días. Si hay momentos en que llegamos a sentirnos solos. Si hay momentos en que nuestra fe es probada. Si hay el que, hermano, en verdad el que sigue al Señor en realidad, y el que es honesto con el Señor, hermano, es que todo esto no es paz y felicidad, todo tranquilo, no funciona así. Hay cosas reales con las que luchamos. Hay situaciones reales. Y era lo que estaban pasando estas personas. Número uno, su esperanza se había enfriado. Número dos, se les había ido el gozo. Amén. Versículo 17 dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sabes, amado? El maestro se acerca a estos caminantes y lo primero que nota fue su tristeza. Le pregunto, hermano, cuando usted mira a una persona que no conoce, cuando usted mira a una persona ahí en la tienda, ¿cómo lo ve? ¿O qué alcanza a ver? La mayoría de personas, hermano, la mayoría de personas, cristianos o no cristianos, tenemos algo con que luchamos. Pero muchas personas tienen una tristeza en el alma. Lo peor, que aún con su tristeza aprenden a sonreír. Wow. Cuando a mamá le diagnosticaron depresión, ella dijo, yo no tengo depresión. Y el psiquiatra le dijo, señora, es que la depresión se manifiesta en muchas formas. Y el problema por qué usted no puede dormir es porque está deprimida. Vamos a tratar con ese asunto primero. Lo que quiero decirle con esto, amado hermano, es que muchas veces la persona está triste y aprende a estar triste. Se conforma a su estado de ánimo. Y yo quiero que usted note, hermano, y yo no soy doctor, por supuesto, hermano, pero sí quiero que note, hermano, que lo primero que notó Jesús es que esas personas estaban tristes y le movió el corazón. Y lo que le estoy diciendo con esto, amado hermano, es de que si mueve el corazón de Dios, que las personas estén tristes, debe de mover el nuestro también. Si a una persona le está faltando la esperanza, hermano, debe de mover nuestro corazón. O sea, son señales, hermano, donde dice, Julio, para esto te salvé. Para esto existes. Tu propósito, tu trabajo, ¿quieres hacer algo por mí? Hazlo por él. Hazlo por ella. O sea, no es una casualidad que te encuentres esa persona con una tristeza en el alma. No es una casualidad. Es una oportunidad que el Señor nos da para hacer algo. Vemos a Jesús, hermano, que está tratando con esto. Mientras caminaban. ¿Sabes, hermano? Lo diferente de este caso es de que esta gente era gente común, con problemas, con necesidades, con aflicciones, con luchas, con enfermedades.
tal vez eran campesinos, tal vez tenían una cosecha de qué preocuparse, tal vez tenían una plaga que combatir, tal vez tenían un mal temporal con que luchar. Si eran pescadores, tal vez tenían deudas, tal vez tenían una barca que cuidar, tal vez tenían deudas que pagar, impuestos que pagar. Yo no sé, hermano. Gente como tú y como yo, sí, pero lo que hacía distinto, hermano, es de que cuando Jesús estaba entre ellos, los grandes problemas no se veían tan grandes. Las enfermedades y los dolores eran más llevaderos. Las situaciones, por difíciles que fueran, al lado de Jesús se podían. Aleluya. Entienda lo que le estoy diciendo, hermano. Les acaban de quitar al maestro, les acaban de quitar la fuente de esperanza, la fuente de gozo. Ya no estaba con ellos. No, tal vez no me entiendas, hermano. Velo de esta forma, y quizás las damas me entiendan mejor. Si le faltara a su esposo, si le faltara el que provee, si le faltara el que cuida, si le faltara el que ama, bueno, lo que estaban experimentando estos dos caminantes. Los problemas que antes no se veían tan grandes, de repente se vuelven una gran realidad. Sí, no había gozo, hermano. Y hay de tristezas a tristezas, ¿sí o no? Por ejemplo, la tristeza que viene cuando tenemos una persona ausente y por más que la anhelamos, no viene. ¿De qué estás hablando, pastor? A lo mejor estoy hablando de mí. Esta es la tristeza de los viejos. La tristeza de aquellos que tenemos gente que amamos y están en diferentes partes y no los vemos. Eso es la tristeza. Sí. Ese es un tipo de tristeza. Pero hay otras formas de tristeza. Aquella que sufrimos, hermano, cuando estamos frente a una tumba abierta. Que tú sabes que la persona que van a poner ahí no lo vas a volver a ver jamás. Que tú sabes que ahí se va a quedar un pedazo de tu vida y va a quedar un espacio vacío que nunca se va a llenar. Algunos de nosotros, a lo menos los que tenemos mi edad, hemos perdido gente que amamos. Y sabemos que siempre los vamos a llevar en el corazón, ¿no es cierto? Es otro tipo de tristeza. Pero hay un tercer tipo de tristeza, hermano. La tristeza en el alma, en el espíritu. Aquellos que conocieron, que tuvieron a Jesús y ya no lo tienen. Era lo que estas personas estaban esperando, lo que ellos experimentando, perdón. Estaban experimentando la ausencia del todo de ellos. Hermano, hay momentos en la vida del cristiano, hermano, cuando clamas y no hay respuesta. Hay momentos en la vida del cristiano que buscas y no encuentras. Hay momentos en la vida del cristiano, hermano, que escuchas el mensaje, que escuchas la prédica, pero no te habla. No percibes la cercanía del Señor. Hay momentos en la vida del cristiano, hermano, cuando en verdad, hermano, como dice en Juan capítulo 20, versículo 13, dice: se han llevado a mi maestro. ¿Dónde lo han puesto? Dime dónde está, yo voy. Pero, hermano, el clamor de esa mujer en ese momento: se lo han llevado, Señor. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, yo voy.
Cuando alguien ama al Señor con el alma y la vida, hermano, y no lo percibimos, hermano, y sentimos que no está cerca, hermano, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde? Dime dónde está, yo voy. Lo necesito. No puedo respirar sin Él. Amado hermano, si tú quieres, parece paradójico, pero en la vida del cristiano es cierto. Cuando no siente la presencia del Señor, hermano, lo necesitas, no puedes respirar. Es horrible, pero al mismo tiempo, hermano, es hermoso saber que lo necesitamos tanto así. Estas personas estaban experimentando algo así. Habían perdido la esperanza, habían perdido el gozo, pero una cosa no perdieron, amado: el anhelo. Estas personas anhelaban a Jesús. Estas personas pensaban en Jesús. Estas personas hablaban de Jesús. ¿No nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla qué? ¿Y de qué iban hablando? Iban hablando de Jesús. Anhelaban a Jesús. Lo deseaban con el alma, con el corazón. Sí. Versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los estudiosos del idioma, hermano, dicen que esta plática que estas personas tenían, que estas palabras eran palabras con énfasis, eran palabras con tono elevado. En otras palabras, cuando los orientales se emocionan en alguna conversación, ya sea una emoción de coraje, una emoción de gusto, una emoción alguna emoción fuerte, hermano, levantan la voz. ¿Está conmigo? Dicen que los mexicanos, cuando nos enojamos, hablamos despacito. No sé si en su caso, pero a mí me decían así entre dientes: un ratito te veo. Y bueno, ya sabía que sí era cierto, ¿no? Pero los orientales, cuando se emocionan, levantan la voz. Y estas personas, las pláticas que estas personas tenían, hermano, eran con tono alto. Las palabras que ellos usan, hermano, eran con énfasis. ¿Está conmigo? De la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Pero también enseña, hermano, que ellos en este momento anhelaban a alguien que habían tenido la oportunidad. Y esto es para nuestra enseñanza. Tuvieron la oportunidad, hermano, tuvieron la ocasión, hermano, pero ahora que no lo tenían, lo necesitaban más. O sea, lo digo de la forma mexicana: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ahora no lo tenían, ahora lo extrañaban más. Ahora no lo tenían, ahora lo necesitaban más. Ahora no lo tenían, ahora querían abrazarlo. Ahora no lo tenían, ahora querían servirle. Ahora no lo tenían, ahora sí querían obedecerle. ¿Está conmigo? Piense en eso. Hace no mucho tocamos este tema. Hay abundancia y hay escasez. Logre la abundancia para cuando venga la escasez. ¿Está conmigo? Estas personas estaban experimentando esa realidad. Esa realidad era terrible. No querían tratar con eso. Tal vez entre nosotros haya personas así, que su relación con el Señor esté fría. Pero le anhelamos, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí. Le anhelamos a su presencia. Ok, suficiente de eso. ¿Cómo es que Cristo trata con estas situaciones? Porque se apareció
para tratar con estas situaciones, ¿cierto? Se les apareció para tratar con estas personas. Primeramente, les mostró la necesidad de su muerte. Interesante, ¿ok? El Señor está tratando, el Señor que es eterno, el Señor que es toda sabiduría, el Señor que es todo poder, el Señor que sabe lo más importante que necesitamos, está tratando con personas que tenemos un alcance, una visión corta, que tenemos una vida limitada, que tenemos una capacidad, pues comparada con la de Él, pues una mínima capacidad. El Señor está tratando, el Señor del universo, el Señor de la eternidad está tratando con seres humanos, simple y sencillamente así, amén. Y se apareció para hacer, esto es lo maravilloso, hermano, se apareció a estas personas sin nombre para hacerlos entender algo. O se lo pongo de otra forma, se apareció para confortar a estas personas, se apareció para fortalecer a estas personas, se apareció con el cuidado suficiente. El Dios del universo se apareció al hombre del mundo para confortar su corazón. No me escuchó. El Dios del universo, el eterno, el que siempre ha existido, que siempre existirá, se aparece a personas comunes para confortar nuestro corazón. Amén. Eso es lo hermoso de este pasaje, hermano. Sí. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, versículo 26. Dice, entonces, 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. No era necesario, es pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Se lo digo de otra forma, no lo dice así, se lo estoy diciendo yo. Era necesario, fue necesario que esto sucediera de esta forma. O independientemente de cómo te sientas, independientemente de tus perspectivas, independientemente de tus ideas, independientemente de tus buenas intenciones, era necesario que esto aconteciera. Amén, es lo que le está diciendo. Sí, se lo hace en forma de pregunta, pero el Señor tiene la forma de hacer que las cosas le permanezcan a la persona más en su mente. Muchas veces en lugar de dar una respuesta directa, lo hace en forma de pregunta. ¿Para qué? Para hacerlo pensar a la persona. Amén. No era necesario, otra vez, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria. Sí. Para estos dos discípulos que Jesús muriera, para estos dos discípulos que Jesús fuera a la cruz era impensable. Usted y yo, hermano, pensamos de otra forma porque conocemos la historia. Estas personas están haciendo la historia. Estas personas están viviendo esta historia. Usted y yo, hermano, no se nos ocurre esto, hermano, pero necesitamos, o sea, por nuestro bien, piense por un momento como ellos. Estas personas están todos, si quiere usted, despistados, todos confundidos, todos, no sé, su mente está divagando por mil partes. No hay orden en su mente. Y Jesucristo se les aparece y empieza a decirles, era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que así fuera. Jesús murió de una forma horrible, pero esto era necesario que sucediera. Estas personas pensaban, hermano, que según nos dice el versículo 21, dice que iba a redimir a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermano, que la esperanza de estas personas es de que Jesús un día se levantara, tomara el poder, tomara la autoridad, dirigiera al pueblo a victoria y trajera la gloria antigua de Israel, la regresara a Israel. Estas personas esperaban que Jesucristo tomara posición de rey, que Jesucristo tomara la posición, hermano. No había un candidato mejor para tomar el reino. No había candidato mejor para tomar el reino. Esperaban que Jesús tomara una posición de victoria, de gloria. Lo que no esperaban es que Jesucristo
fuera coronado con una corona de espinas y lo clavaran en una cruz. Eso no lo esperaban. Algo falló. No solamente falló aquí, si es el Hijo de Dios, algo falló en el cielo. Algo salió mal. Algo está rotundamente mal. No, el Cristo permanece para siempre y permanece para siempre, amén. Pero ellos no sabían que iba a visitar la muerte y que iba a ir a arrebatarle las llaves del infierno y de la muerte. Ellos no sabían eso. Ellos no entendían el propósito. Amado hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué estás haciendo énfasis en eso? Hermano, porque tú como yo, hermano, no somos muy distintos a estos discípulos. Tú y yo, hermano, muchas veces pensamos, es que debe ser así, 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 así. Es que después esto sigue esto, lo aquello. Es que Señor, si tan solo dame una señal, pero cuando en realidad pedimos una señal, Señor, dame por mi lado. Señor, hágase tu voluntad, pero que sea esta persona, especialmente las jovencitas, que se parezca al pastor. No es cierto. Ya se pasó la barra del pastor, ¿verdad? Muchas veces queremos que las cosas funcionen como nosotros queremos. Muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad. Jesús le está enseñando a estas personas, es que esto que sucedió era necesario. Versículo 26, 27, y comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces comienza a explicarles, Jesús comienza a explicarles la necesidad de su muerte. Entonces comienza a explicarles con la palabra. Entonces aquella oscuridad, aquel miedo, aquella tristeza empieza a tomar un tono distinto. Entonces aquella cruz, horrible cruz, un símbolo de muerte, empieza a tomar un tono distinto. Oh, amado hermano, cuando Dios revela su presencia en una obra, hermano, lo que sea empieza a tomar un tono distinto. Empieza a tomar un tono distinto. Está viniendo a mi mente el testimonio de un intérprete un intérprete en la guerra de Vietnam, donde lo perseguían una por ser aliado de los americanos y otra por su fe. Le quitaron una Biblia. Su Biblia, uno de los dirigentes del lado opuesto, ya preso en un campo militar, la usaba para ir al baño. A preso político, preso de guerra, lo castigaban. Parte de su trabajo era limpiar los baños y encontraba las hojas de la Biblia llenas de suciedad, pero le daba muchas gracias a Dios por esa oportunidad. Lavaba esas hojas porque era cristiano, y esas hojas que habían usado para el servicio del baño le servían a él para leer la palabra de Dios. Suena terrible, pero Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Aún ahí, hermano, en este mundo, amado hermano, tal vez usted y yo, hermano, nos sentimos hasta, wow, qué testimonio tan feo, pastor, escoja otro. Hermano, ¿sabe usted cómo ve el Señor el pecado? Como lepra. ¿Habrá algún pecador aquí en este lugar? Mire, lo menos hay uno, aquí está, mire. Pero el Señor nos ve ahora. En Cristo no nos ve como leprosos, nos ve como santos por la sangre de Cristo que está en nosotros. Aleluya. ¿Qué le digo con esto, amado hermano? Le digo que muchas veces
las cosas toman un tono, hermano, que nosotros no comprendemos. Y estas personas estaban precisamente en esa situación, hermano, no comprendían. Pero cuando Cristo empieza a revelar su plan, cuando Cristo empieza a hablarles, cuando Cristo empieza, hermano, cuando Cristo empieza a tocar, a tratar en sus corazones, hermano, yo no sé usted, mire, estábamos en Israel. La persona que nos estaba guiando y dando los paseos, enseñándonos, hermano, no era cristiano, era un judío. Pero estaba tan orientado, hermano, en lo que estaba diciendo, hermano, que las historias que él contaba, hermano, mi mente, mi imaginación empezaba a volar. Y yo empezaba a ver, hermano, en mi mente lo que él estaba diciendo. O sea, tal bendición. Ahora, con esto quiero decirle una cosa. Cuando Jesús empieza a hablar, ¿puede usted imaginar, hermano, la calidad? ¿Puede usted imaginar, hermano, la claridad de lo que Jesús decía? Hermano, si alguien era maestro, si alguien es maestro, es Jesús. Si alguien tiene la capacidad de darle vida a la palabra. Hay veces, hermano, usted dice, wow, qué palabra, qué sermón, hermano, lo alcancé a vivir. Eso no es nada, hermano. Cuando Jesús abría la boca, estas personas, hermano, que venían de una profunda oscuridad, hermano, empezaron a salir a la luz. Empezaron a mirar, no con lo que miraban los ojos, hermano, empezaron a escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde comenzó a arderles su corazón. Aleluya. Wow. Ardía su corazón. Alguien les estaba hablando al corazón. Alguien les está hablando al corazón. Escucha, mi iglesia, ellos no sabían que era Jesús y Jesús les estaba hablando. Pacto de victoria. Muchas veces no notamos y Jesús nos está hablando. Aleluya. Jesús nos está hablando. Jesús nos está diciendo, eres importante, estoy pensando en ti. Porque así es Él. Generoso con los que no somos nada. Entonces el aspecto de la cruz empezó a tornarse como un símbolo de amor para estas personas. Y las cosas empezaron a cambiar. ¿Sabes, amado hermano? Lo interesante de esto es de que todo aquel, y si no se agarra nada del mensaje, lleves esto en el corazón. Todo aquel que busca a Jesús de corazón tiene que enfrentar primero la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué América está como está? O Estados Unidos está como está. Porque todos los que estamos aquí somos cristianos. ¿No es cierto, pastor? Mi punto exactamente. La mayoría son cristianos light. O dijéramos en el rancho, cristianos de azúcar, que con cualquier cosa andan tirando la toalla, andan dejando la iglesia, con cualquier cosa. ¿Por qué es eso, pastor? Porque no han enfrentado a la cruz de Cristo. Porque no se acuerdan, hermano, que para fin de que usted esté aquí, Jesucristo estuvo allá clavado. Que para fin de que usted y yo tengamos una esperanza, Jesucristo lo entregó hasta la última gota de sangre. Todo el que busque a Cristo de corazón necesita pasar primero por la cruz. Todo el que quiere una relación con el Señor. Y estas personas no fueron la excepción. El Señor los pasó delante de la cruz. Y ellos vieron la verdad, la realidad. Segundo punto, los llevó de nuevamente a su palabra. Versículo 27 nuevamente dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. ¿De dónde sacaba el Señor la sabiduría? ¿De dónde sacaba el Señor la sabiduría, amado? ¿De dónde sacaba? De la misma palabra que usted y yo tenemos. No me escuchaste, no entendiste lo que te dije. La sabiduría con la que Jesús vivió está disponible para ti también. Está disponible para mí. La misma palabra, hermano, que hizo sabio al Señor. Tal vez al principio la palabra la escuchó a través de su madre, a través de José, la persona que lo crió. Porque la palabra de Dios también nos dice, incluso nos dice en Lucas, en el capítulo 2, que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí o no dice así? Creo que es el versículo 52. Quiere decir que Jesús, si dice crecía en conocimiento, quiere decir que Jesús aprendía. Como Dios, no puede aprender nada, porque lo sabe todo, ¿cierto? Pero como hombre, como el que dejó su trono de gloria y se despojó para venir aquí a vivir como nosotros, aprendió y creció. ¿Sí? ¿Estamos juntos en esto? El pastor está predicando teoría. No. Todo es bíblico. Jesús tal vez aprendió a través de su madre. Jesús tal vez aprendió a través de su padre terrenal. Y cuando creció, estas palabras hicieron ancla en su corazón. Y las tenemos hoy en día. Cuando enfrentó la tentación, ¿la enfrentó con qué? Con la palabra. Cuando predicó la palabra, cuando predicó sus mensajes, los predicó ¿de dónde? De la palabra, de los profetas. Cuando enfrentó fariseos, escribas, intérpretes de la ley, con la palabra. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con la palabra. Cuando está tratando con estas personas, está tratando y enseñándoles a través de ¿qué? De la palabra. Eso no cambió jamás. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Aleluya. Le da la gloria a Dios, hermano, porque tenemos algo tan permanente. La gente hermano, se deleita, se goza con sus verdades, hermano, que son mentiras o verdades superficiales, apariencias, perdón. Pero no duran, hermano. Hoy está de moda una persona, hoy el mundo entero da vueltas alrededor de, no sé qué artista, no sé qué persona famosa, no sé qué persona popular. El día de mañana queda olvidado. Nadie se acuerda. Nadie lo tomó en cuenta, no hizo nada en esta vida trascendental. Entretener personas. Amado hermano, no busque que lo reconozca, no busque que entretener, no busque, hermano, que lo acepte, no busque la popularidad, no busque la fama. Busque al Señor. Busque hacer su voluntad. Busque ser reconocido allá en el cielo, hermano, no aquí en la tierra. Ponga su esperanza donde en verdad permanezca. El Señor trata con estas personas y le está enseñando la palabra y estas personas, su corazón arde, hermano, y su corazón empieza nuevamente a cobrar esperanza. No sé, hermano, a mí me motiva mucho imaginar a Jesús enseñándoles. Último, se les mostró o se les reveló cuando parte el pan. Jesús caminó con estas personas. Entendemos que el camino, amados hermanos, porque estamos hablando como unos 12 kilómetros de camino. 12 kilómetros, hermano, no sé, no quiero exagerar. Por la calle, tal vez te llevará unas 3 horas, hermano, quizás. Por el monte, no sé cuánto te lleve, quizás más. Sí. Pero el Señor caminó con estas personas por este camino. Caminó las 60 estadios. Si quieres sacarle cuenta, 60 estadios son como 188 metros cada estadio. Sí, por 60, etcétera, etcétera, etcétera.
Caminó con ellos, hermano. Llegó al lugar donde iban a la casa de alguno de ellos, me imagino. Y dice la palabra de Dios que en ese momento le dieron a él, como era la costumbre, al invitado, partir el pan, hacer la oración. En ese momento ellos lo reconocieron. Esto, hermano, está maravilloso. ¿Por qué el Señor esperó ese momento? No sé, hermano. Puede haber muchas razones. Tal vez quizás necesitaba orientarlos primeramente. Necesitaba, antes de que se emocionaran, antes de que se pusieran contentos, antes de que pasara el momento en que pudieran aprender algo, hermano, necesitaba que ellos aprendieran, hermano. Necesitaba, hermano, y yo creo que tiene sabiduría esto. ¿Cómo lo reconocieron, hermano? Tampoco sabemos. La Biblia guarda silencio en esto. No nos dice cómo o por qué lo reconocieron. Una cosa nos dice en el pasaje, que sus ojos les habían sido velados para que no lo reconocieran. Amén. Quiere decir que Dios estaba tratando con un propósito. Amén. Dios quería decirles algo, Dios quería hacer algo. Y por lo que vemos en el contexto del pasaje, Dios los instruyó, Dios les reveló, Dios los restauró, y luego Dios se reveló a ellos. Quizás fue el momento que partió el pan, porque dice ahí que al momento de partir el pan, quizás miraron la única obra que hay en el cielo. ¿Usted sabe cuál es la única obra que hay en el cielo que el hombre ha hecho? ¿Usted sabe cuál es la única obra en el cielo que el hombre ha hecho? Los agujeros, los orificios en las manos del Señor. Es lo único que hemos hecho, hermano, que está en el cielo, que permanezca para siempre. Al partir el pan, quizás ellos lo miraron. No dice eso la Biblia, no es específica en eso. Quizás eran las oraciones que Jesús solía hacer, o quizás fue un conjunto de cosas que de repente se les prendió el foco y lo miraron. Es el Maestro. Así se llama este mensaje. Es Jesús. Es Jesús. O quizás, amado hermano, el Señor prefirió hacerlo de esa forma para que este día nosotros recordáramos que el Señor usa a gente común y corriente para regresarle la esperanza, para regresarle el gozo y para que regresemos completamente a Él y confiemos. Yo no sé qué es el plan de Dios. Se lo dejo a usted para que lo analice. Usted piense, ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Para qué el Señor lo hizo así? No sabemos. Confiemos en que lo que Él hizo está bien hecho y es para nuestro bien. ¿Estamos juntos en esto? Hermano, este día nos dice la palabra, para concluir el mensaje, nos dice la palabra que en ese momento, en ese mismo momento, se pararon y regresaron a Jerusalén con el testimonio. Ha resucitado. Ha resucitado, aleluya. Esas son las noticias, hermano. Las noticias, las mejores noticias que nosotros podemos sacar de este lugar, hermano. Salir allá afuera, hermano, y vivir como personas que han sido redimidos por el que ha resucitado, aleluya. Esa es nuestra victoria, hermano. Póngase de pie, por favor, por un momento. Yo no sé cómo el Señor le ha hablado en este día. Yo no sé